Herramientas de la calidad. Existen ciertas normas y pasos que debemos cumplir para conseguir la calidad que las personas necesitan. Así demostrar que nuestro trabajo tiene una calidad digna de consumo y precios justos. Hay varias herramientas de la calidad o métodos que podemos usar. Se utilizan para definir, medir, analizar y proponer soluciones a los problemas que interfieren en el rendimiento de la empresa. Esto aumenta el éxito de las empresas. Empezaremos con las 7 herramientas de Ichikawa. La primera herramienta es el diagrama de Ichikawa, también conocido como espina de pescado. Este identifica las posibles causas de un problema y sus efectos, relacionando el efecto a todas las posibilidades que pueden contribuir al problema ocurrido. El segundo es el flujograma o diagrama de flujo. Identifica el mejor camino que el producto o servicio recorrerá en el proceso, es decir, muestra las etapas secuenciales del proceso utilizando símbolos que representan los diferentes tipos de operaciones. Es la mejor forma de arreglar algún problema. El tercero son las hojas de verificación o planillas de inspección. Sirven tanto para registrar resultados como para observar tendencias y dispersiones, lo cual hace que no sea necesario concluir con la recolección de los datos para disponer de información de tipo estadístico. El número 4 es un diagrama de Pareto. Esto es un recurso gráfico utilizado para establecer un arreglo de mayor a menor, por ejemplo, en las causas de un determinado problema o no conformidad. El quinto es un histograma. Muestra la distribución de frecuencias de datos obtenidos por mediciones periódicas, creando así un panorama de los patrones que más se repitieron en un determinado periodo de tiempo. El número 6 es un diagrama de dispersión. Muestra lo que sucede con una variable cuando la otra cambia. Son representaciones de 2 o más variables que se organizan en un gráfico, siempre teniendo una en función de la otra. Por último, el número 7, un control estadístico de proceso o gráfico de control. Este muestra las tendencias de los puntos de observación en un periodo de tiempo. Otra herramienta sería el muestreo de aceptación. Es un procedimiento de inspección que se usa para determinar si se acepta o se rechaza una cantidad específica de material. En el muestreo de aceptación participa tanto como el productor de materiales como el consumidor. El muestreo se divide en varias formas para llevarse a cabo. La primera es la decisión sobre calidad y riesgo. Al elaborar un plan de muestreo se toman en cuenta 2 niveles. El primer nivel es de la calidad aceptable, o sea, el nivel deseado por el consumidor. Aquí el riesgo del producto es la posibilidad de que el plan de muestreo no logre verificar una cantidad aceptable en el lote y que en consecuencia lo rechace. El segundo nivel de calidad es la proporción defectuosa tolerable, o sea, el peor nivel de calidad que el consumidor puede tolerar. En este nivel se acepta material de baja calidad. Los planes tienen valores más bajos que en el pasado. La probabilidad de aceptar un lote con calidad baja es el riesgo del consumidor. El segundo es planes de muestreos. Hay 3 tipos de planes. El primero es plan de un solo muestreo. Es una regla de decisión para aceptar o rechazar un lote basándose en los resultados de una muestra al azar tomada del lote. Consiste en tomar una muestra aleatoria de tamaño n y examinar cada uno de sus elementos. Si el número de defectos encontrados no excede un número de aceptación especificado, C, el consumidor acepta todo el lote. Si el número de defectos encontrados en la muestra es mayor que C, el consumidor somete todo el lote a una inspección al 100%, o bien lo rechaza en su totalidad y lo devuelve al productor. El segundo es plan de doble muestreo. En ese tipo de plan, la gerencia especifica 2 tamaños,
N1 y N2, y dos números de aceptación, C1 y C2. Para aplicar el plan, el consumidor toma una muestra al azar de tamaño N1. Si el número de defectos encontrados es menor que o igual a C1, el consumidor acepta el lote. Si el número de errores está entre C1 y C2, el consumidor toma una segunda muestra del tamaño N2. Si el número combinado de defectos de las dos muestras es menor o igual que C2, el consumidor acepta el lote. Si no es así, el lote es rechazado. El tercero es plan de muestreo secuencial. Aquí el consumidor selecciona al azar algunos elementos del lote y los inspecciona uno por uno. Se traza una gráfica del número total de elementos defectuosos contra el tamaño de muestra acumulativo, y si el número de elementos defectuosos es menor que cierto número de aceptación, C1, el consumidor acepta el lote. Si ese número es mayor que otro número de aceptación, C2, el consumidor rechaza el lote. Si el número se encuentra en un punto intermedio entre los dos, se inspecciona otro elemento. Otra herramienta es justo a tiempo. Consiste en producir las cantidades estrictamente necesarias y en el momento preciso. Significa producir el mínimo de números de unidades en las menores cantidades posibles en el último momento posible, eliminando la necesidad de inventarios. Este comenzó en la fábrica de automóviles Toyota, situada en Japón en la década de 1970. Posteriormente se extendió a todo Japón y en la década de 1980 llegó a Europa. La filosofía de justo tiempo se basa en los siguientes puntos clave. Produce lo que el cliente desea y cuando lo desea. Así reducimos la necesidad de almacenaje. Minimizar tiempos de preparación en línea. Adaptar rápido la maquinaria. Mantener un flujo de producción uniforme. Reducir el tamaño de los lotes de fabricación, siempre teniendo en cuenta la cantidad demandada por el cliente. Producir en pequeños lotes permite mantener un mayor control de los niveles de inventario y detectar posibles fallos en el proceso. Evitar demoras o fallos en la producción, debidos a defectos en etapas posteriores que retrasan el proceso general. Crear células de producción flexibles, de forma que una célula compuesta por varias máquinas produzcan simultáneamente diferentes productos. Disponer de personal polivalente, calificado para realizar varias tareas y operar varias máquinas simultáneamente. Otra herramienta es el benchmarking. Esta herramienta consiste en hacer una comparación entre tu negocio y la competencia, así como con comercios líderes en otras industrias o mercados, con la intención de descubrir y analizar cuáles son sus estrategias ganadoras y, de ser posible, aplicarlas en tu propia empresa. Para esto debes seguir unos pasos. Paso número 1. Conócete a ti mismo. Antes de decidirte a desarrollar esta investigación, debes hacer un análisis FODA de tu propia empresa, así como un análisis de su rendimiento actual. Es decir, define cuáles son sus puntos fuertes y cuáles los débiles, así como las oportunidades y amenazas que existen en el mercado. Paso número 2. Conoce a tu competencia. Se debe establecer tanto la competencia directa como la indirecta y los sustitutos de tu empresa o proyecto. Paso número 3. Encuentra sus fortalezas. Una vez que hayas elegido a las empresas, visita sus instalaciones y su página de internet. Pide referencias, observa sus campañas publicitarias o de marketing y contáctalos en las redes sociales. Paso número 4. Aplícalo en tu empresa. Aprovecha la información que recabaste para mejorar la situación de tu compañía. Puedes copiar ciertas prácticas mientras sea legal, mejorarlas o adaptarlas a tu mercado. Paso número 5. Evaluación.
Siempre que apliques nuevas estrategias o prácticas en tu empresa, necesitas evaluar su desempeño. Existen 3 tipos de benchmarking. Número 1. El benchmarking interno. Es aquel que se aplica dentro de una empresa. Se trata de comparar diferentes departamentos dentro de la misma empresa para mejorarlos unos a otros. Número 2. Benchmarking competitivo. El benchmarking competitivo es aquel que se aplica con empresas competidoras, es decir, aquel en donde se toma como referencia aspectos o prácticas de empresas que compiten con la empresa. Número 3. Benchmarking funcional o genérico. El benchmarking funcional es aquel que se aplica con empresas que no son competidoras, es decir, aquel en donde se toma como referencia aspectos o prácticas de empresas que operan en un sector o mercado diferente, para así diferenciar nuestra empresa de las demás del mismo tipo. Otra herramienta es la reingeniería. Es un término acuñado por Michael Hammer y James Chappie en Estados Unidos en 1990. Es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez. Significa empezar de nuevo, arrancando de cero. Es hacer lo que ya se está haciendo, pero mejor, con menor y más inteligencia, con un pensamiento nuevo y rediseño imprescindible de la estructura organizacional y los procesos operativos. La implantación de la reingeniería es un proceso que incluye 3 cosas. Número 1. Definir objetivos y dividir proyectos en unidades manejables, es decir, olvidarse de metas grandiosas y concentrarse en avances pequeños pero permanentes, que al ser metas alcanzables pueden ser cuantificadas con facilidad. Número 2. Reformar a la administración intermedia para convencerla de la necesidad del cambio. Los acuerdos adoptados entre la dirección de la empresa y los empleados de abajo fracasan muchas veces porque pasan por encima de los directores, jefes y subjefes. En pocas palabras, es convencer a los líderes de hacer el cambio. Número 3. Adoptar las tecnologías de información como una herramienta inherente a la empresa. La tecnología permite acelerar la comunicación y disminuye el tiempo usado en trámites y gestiones, permitiendo crear tiempo para concentrarse en la estrategia. Número 4. El descubrimiento. Se debe definir una visión estratégica que determine la manera de modificación de los procesos en búsqueda de la competitividad y dominio del mercado. Número 5. El rediseño. Es la fase donde se planifica, detalla y organiza todo el proceso de rediseño. Número 5. La ejecución. Considerada la última fase, se lleva a la realidad el rediseño planteado con el fin de alcanzar la visión estratégica definida en la primera fase. Nuestra última herramienta es la manufactura esbelta. Son varias herramientas que le ayudarán a eliminar todas las operaciones que no le agregan valor al producto, servicio y a los procesos, aumentando el valor de cada actividad realizada y eliminando lo que no se requiere. Los principales objetivos de la manufactura esbelta es implantar una filosofía de mejora continua que le permita a las compañías reducir sus costos, mejorar los procesos y eliminar los desperdicios para aumentar la satisfacción de los clientes y mantener el margen de utilidad. Los 5 principios del pensamiento esbelto. Número 1. Define el valor desde el punto de vista del cliente. La mayoría de los clientes quieren comprar una solución, no un producto o servicio. Número 2. Identifica tu corriente de valor. Eliminar desperdicios encontrados que no agregan valor. Algunos son inevitables y otros son eliminados inmediatamente. Número 3. Crea flujo. Haz que todos los procesos fluyan suavemente y directo de un paso que agregue valor a otro.
desde la materia prima hasta el consumidor. Número 4. Produzca el jale del cliente. Una vez hecho el flujo, serán capaces de producir por órdenes de los clientes en vez de producir basado en pronósticos de ventas a largo plazo. Número 5. Persiga la perfección. Una vez que una empresa consigue los primeros 4 pasos, se vuelve claro que para ellos están involucrados, que añadir eficiencia siempre es posible. Estas son algunas de las mejores herramientas completamente funcionales para mejorar la calidad de cualquier tipo de empresa. Gracias por ver.